Esto me pasó la madrugada del 17 de enero de 2023. Llevaba una carga de materiales de construcción desde San Luis Potosí hasta Saltillo. Era un viaje rutinario por la carretera 57, una ruta que conozco como la palma de mi mano. Nunca me ha dado miedo manejar de noche, pero desde esa vez, algo cambió en mí. Eran como las 2:30 de la mañana. Había pasado Matehuala hacía rato, y ya me acercaba al tramo entre el Huizache y Los Chorros, donde la carretera empieza a ser más traicionera. Recuerdo que la radio apenas agarraba señal y la luna estaba escondida entre nubes negras. No había tráfico, ni luces a lo lejos. Solo el rugido constante del motor y la oscuridad infinita adelante. En eso, la vi. Una figura parada a la orilla del camino, justo en la línea blanca del acotamiento. Pensé que era un peatón, algún peregrino o tal vez alguien pidiendo ayuda. Empecé a frenar poco a poco, pero cuando la iluminé con los faros, el estómago se me apretó. Era una mujer. O eso parecía al principio. Estaba vestida con una bata blanca sucia, como de hospital. Descalza. El cabello negro le caía sobre la cara, empapado. Lo raro era cómo estaba parada, totalmente recta, sin moverse un milímetro, ni siquiera por el aire helado que corría. Pero lo peor fue cuando pasé justo a su lado. Me miró. No me refiero a que levantó la cabeza y me siguió con la vista. No. Fue como si sus ojos ya supieran que yo iba a pasar, como si me hubiera estado esperando. La cabeza seguía gacha, pero sus ojos estaban abiertos y clavados en los míos. No sé cómo explicar esto, eran completamente negros, sin pupilas, sin brillo. Como si fueran pozos vacíos. Seguí avanzando, con el corazón golpeándome el pecho. No quise voltear por el espejo. Algo me decía que si la miraba otra vez, no iba a salir de ahí. Después de unos 5 kilómetros, cuando por fin logré calmarme un poco, vi algo más adelante en la carretera. Una figura otra vez. Me hirvió la sangre. Era ella. Otra vez. La misma mujer. Misma posición. Mismo rostro escondido, mismo vestido. No había forma de que hubiera llegado ahí antes que yo. A menos que hubiera volado. En ese momento, grité. No de miedo, sino de coraje. Le pisé al acelerador, no pensaba detenerme otra vez. Pasé junto a ella sin mirarla, pero sentí, lo juro por lo que más quiera, que algo frío se metió a la cabina. Como si un pedazo del aire de allá afuera se hubiera colado conmigo. El resto del camino lo manejé temblando. No volví a verla, pero el frío no se fue. Ni con la calefacción a tope. Llegué a Saltillo a las 7:40 de la mañana, mucho más tarde de lo que debía. Estacioné el camión y me encerré en la cabina por casi una hora. Cuando por fin bajé, el supervisor me dijo que me veía pálido. Le conté lo que me pasó y me dijo que yo no era el primero. Según él, otros 3 camioneros han visto a esa misma mujer en el mismo tramo. Uno de ellos tuvo un accidente grave al tratar de esquivarla. Otro se retiró del volante por completo. Lo que más me asusta es que, desde esa madrugada, a veces la veo en sueños. Parada en la orilla de la carretera. Esperando. Y siempre, cuando me despierto, tengo los pies helados. Aunque duerma con calcetas. Desde entonces no manejo de noche. Y cada vez que paso por ese tramo, le rezo a lo que sea para no verla otra vez. Porque si me está esperando, tal vez la próxima vez no me deje pasar. Yo no soy de creer en cosas paranormales, o al menos, no era. Pero lo que vivimos ese día en la vereda, no tiene explicación lógica. A veces todavía me despierto pensando en eso, con la piel chinita y el corazón acelerado. Éramos 6 compás, yo, el Flaco, el Rulo, la Jessie, el Chuy y la Vale. Todos decidimos irnos un fin de semana a acampar a un bosque cerca del pueblo, nomás para relajarnos un poco, desconectarnos del estrés y del ruido. Ya saben, fogata, chelas y un rato de paz. El primer día estuvo tranqui. Armamos las casas de campaña, hicimos carnita asada y nos reímos un buen. Pero el segundo día,
Después de desayunar, alguien sugirió que fuéramos a caminar por una vereda que pasaba detrás del río. Dijeron que tenía vistas chidas y que valía la pena. La vereda era larga, con varias bifurcaciones que se perdían entre los árboles. Así que decidimos dividirnos en dos grupos para no ir tan apretados. En mi grupo íbamos yo, el Flaco y la Jessie. Los otros tres, el Rulo, el Chuy y la Vale, tomaron un camino más a la izquierda. Al principio todo era normal. Caminábamos tranquilos, echando relajo, tomando fotos. La luz que se filtraba entre las ramas se veía bien bonita. Pero después de unos 20 minutos, algo cambió. El Flaco se detuvo en seco y me dijo: ¿oyeron eso? Nos quedamos callados. Entre el viento y los árboles, escuchamos pasos, como hojas secas crujiendo detrás de nosotros. Pensamos que eran nosotros intentando asustarnos. El Rulo siempre ha sido bien bromista. Así que nos reímos y seguimos caminando, fingiendo que no nos importaba. Pero los pasos no paraban. Cada vez que nos deteníamos, también se detenían. Cada vez que caminábamos más rápido, se escuchaban más cerca. Como si alguien, o algo, estuviera imitándonos. Empezamos a incomodarnos. La Jessie se puso nerviosa y dijo: esto ya no me da risa, Flaco. Vamos a regresarnos, ¿va? Entonces fue cuando volteé y juraría por mi madre que vi una sombra entre los árboles. No era un animal. Era alto, más alto que cualquiera de nosotros. Se movía lento, pero firme. No corría. No hablaba. Solo estaba ahí, siguiéndonos. Salimos casi corriendo de la vereda. El corazón nos latía a 1000 por hora. Nos costó encontrar el camino de vuelta al campamento, pero cuando por fin salimos de la arboleda, vimos al otro grupo esperándonos en la fogata. Y lo que dijeron nos dejó helados. La Vale, con los ojos bien abiertos, nos dijo: güey, ¿ustedes también lo vieron? Sentimos que alguien nos venía siguiendo. Escuchamos los pasos. Pensamos que eran ustedes, pero no había nadie. El Chuy agregó: hasta le gritamos al bosque: ya, salgan, culeros, pero nadie respondió. Solo nos seguían, sin dejar de hacerlo. Nos quedamos todos callados por un buen rato. No había risas. No había bromas. Solo un silencio pesado y un mismo pensamiento en nuestras cabezas: ¿qué era eso? Esa noche, dormimos con linternas en la mano. Nadie quiso ir solo al baño. Nadie se alejó del grupo. Y aunque nunca volvimos a ver esa sombra, todos supimos que no estábamos solos en ese bosque. Desde entonces, ninguno de nosotros quiso volver a esa vereda. Y hasta hoy, cuando hablamos del tema, todos recordamos los pasos. El crujido. La presencia. Y la pregunta que todavía nadie puede responder: ¿quién o qué nos estaba siguiendo? Yo no suelo ser nervioso ni nada de eso. Manejo de noche todo el tiempo, voy y vengo sin problema. Pero lo que viví esa noche fue otra cosa. Algo que no le desearía ni al más valiente. Había pasado el día con mi novia. Fuimos al centro, comimos algo rico, caminamos, hablamos de todo. Fue un día largo, pero bonito. La dejé en su casa como a las 10 de la noche, le di un beso, le dije que la quería y me subí al carro para irme. Tomé la carretera que atraviesa el campo. Es más rápida, aunque de noche está bien sola y oscura. Ya la había tomado muchas veces. Pero esa vez, sentí algo raro. No sé cómo explicarlo. Desde que arranqué el carro, tenía esa sensación como si alguien, o algo, me estuviera observando. Como si hubiera unos ojos clavados en mi nuca. El ambiente se sentía pesado, tenso, como cuando sabes que algo no está bien, pero no puedes ver qué es. Intenté ignorarlo, pero cuanto más manejaba, más fuerte era esa incomodidad. Miraba por el retrovisor cada tanto. No venía nadie detrás. Ni un solo carro. Solo la carretera, el monte, y mi corazón latiendo más fuerte de lo normal. Entonces, aceleré un poco. Quería llegar rápido a casa.
Pensé que era paranoia. Pero fue justo ahí, cuando lo vi por el espejo. Una luz. Una bola de fuego. Venía detrás de mí, como si flotara en el aire. Pensé que era una moto con luces raras, pero no tenía forma definida, no hacía ruido, no parpadeaba. Solo brillaba. Y venía cada vez más cerca. Me asusté. Aceleré más. El carro rugía. Iba a más de 100 kilómetros por hora. Y esa cosa seguía detrás de mí sin esfuerzo. Como si no le afectara la velocidad. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi pierdo el control. No quería mirar, pero no podía evitarlo. La maldita bola de fuego seguía ahí, a unos metros de la parte trasera del carro, flotando, brillando como si tuviera vida propia. Ya casi llegaba a una curva cerrada que conozco bien. Siempre freno ahí porque es peligrosa. Cuando pisé el freno y bajé la velocidad, la bola de fuego se adelantó. Pasó por el costado del carro y se puso justo frente a mí. Y en ese momento, el carro se apagó. Todo. Las luces. El motor. La música. Hasta el aire. Me quedé en medio de la curva, atrapado, con esa cosa flotando frente a mí. No se movía. Solo brillaba, como esperando algo. Sentí un miedo que jamás había sentido en mi vida. Un terror puro, seco, como si algo me estuviera drenando la energía. Sentía la garganta cerrada, el pecho apretado. Una especie de desesperación, como si el tiempo se hubiera detenido. No sé cuánto duró. Fueron minutos, o tal vez solo segundos que parecieron una eternidad. Y de repente, se apagó. La bola de fuego simplemente desapareció frente a mis ojos. Unos segundos después, el carro volvió a encenderse solo. Las luces, el motor, todo como si nada hubiera pasado. No me importó nada. Pisé el acelerador con todo y me fui directo a casa. Llegué temblando. Mis manos no podían ni sacar la llave de la puerta. Mi mamá me preguntó si estaba bien. Solo le dije que sí, que estaba cansado. Pero esa noche, no dormí. Desde hace tiempo, mis amigos y yo hablábamos de hacer el juego del vaso. Ya sabes, ese que dicen que sirve para contactar espíritus usando un vaso, letras y una tabla improvisada. Algunos decían que era puro cuento, otros que sí era real, pero todos estábamos curiosos. Planeamos hacerlo por semanas, y al final, una tarde cualquiera, nos reunimos en la casa de un amigo. Sus papás no estaban y teníamos la sala para nosotros solos. Apagamos las luces, prendimos unas velas, armamos la tabla con letras, números, sí, no, y pusimos un vaso en el centro. Al principio, no pasó nada. Nos reíamos, hacíamos bromas, uno de mis amigos decía que esto era para niños tontos. Intentamos otra vez, con más seriedad. Pusimos el dedo sobre el vaso y preguntamos: ¿hay alguien aquí con nosotros? Y ahí fue cuando empezó. El vaso se movió. Al principio, creí que alguien lo había empujado. Le grité a Jorge, que estaba al lado mío: «Deja de jugar, güey». Pero él me miró serio, con los ojos bien abiertos. No fui yo. Todos estábamos viendo lo mismo, el vaso se movía solo, lento, tembloroso, como si algo invisible lo empujara. Nos miramos entre todos. Nadie se reía ya. Uno de nosotros preguntó: ¿quién eres? El vaso se fue a la letra D, luego I, después A, y así empezó a deletrear algo. Pero justo cuando la tensión estaba al máximo, la mamá de Jorge llegó a la casa. Abrió la puerta con fuerza y nos gritó: ¿qué están haciendo con eso? Eso no se juega. Nos regañó, nos quitó el vaso, apagó las velas de un soplido y nos dijo que nos fuéramos de inmediato. Salimos sin decir una palabra. Ninguno quiso admitir que estaba asustado, pero todos lo estábamos. El ambiente se sentía pesado, como si algo se hubiera quedado pendiente. Esa noche, fue cuando todo cambió para mí. Estaba en mi cuarto, ya acostado. Eran como las 2 de la mañana. No podía dormir.
Me sentía raro, como observado. Intenté ignorarlo, hasta que... ¡pum! Un golpe seco y fuerte sonó en mi ventana. Me quedé helado. Vivo en el segundo piso, mano. Nadie puede golpear esa ventana desde afuera. Nadie. Me quedé quieto, sin moverme, esperando otro sonido. Y no tardó. Golpes duros. Como si alguien, o algo, quisiera entrar. Cerré los ojos, apreté los dientes y me cubrí con la cobija. Después de unos minutos, el silencio volvió. Me quedé quieto, pensando que tal vez ya había pasado, pero entonces... sentí algo. Unas manos frías, invisibles, apretando mi cuello. No podía respirar. Me estaban estrangulando, mano. Sentí los dedos, la presión, el dolor. Quise gritar, pero no salía ni un sonido. Me retorcí, me desesperé. Pensé que iba a morir. Y justo cuando ya no podía más, vi algo. Una luz blanca. No sé si fue mi mente, un ángel, Dios, no sé. Pero en cuanto apareció esa luz, las manos desaparecieron. El aire volvió a mis pulmones. Me quedé jadeando, sudando, temblando. No dormí el resto de la noche. Cada fin de semana, como costumbre, iba a la casa de mi novia. Llevábamos un buen tiempo juntos y la verdad, me sentía muy enamorado. Ella vivía con su abuela en un rancho un poco alejado de la ciudad, pero me gustaba ir allá, era tranquilo, sin ruido, y me recibían con cariño. Pero con el paso del tiempo, comencé a notar algo raro. Siempre que dormía en su casa, despertaba cansado, con dolor de espalda, pesadez en el cuerpo y una sensación extraña, como si algo me estuviera drenando por dentro. Al principio, pensé que era el colchón o que no estaba durmiendo bien por estar en un lugar distinto. Pero esa sensación solo aparecía cuando dormía ahí. Nunca en mi casa. Pasaron varios fines de semana hasta que una noche, todo cambió. Nos fuimos a dormir como siempre, después de cenar y ver una película. Eran como las 11. Me sentía agotado, más de lo normal, como si algo me empujara al sueño. Me acosté junto a ella, y me dormí. Pero a la mitad de la noche, algo me despertó. Una presión intensa en el pecho, como si alguien estuviera sentado encima de mí. No podía moverme, no podía hablar, pero estaba consciente. Sentía que algo muy malo estaba pasando. Después de unos segundos, la presión desapareció. Me levanté lentamente, temblando. Fui a la cocina a tomar agua, necesitaba calmarme. Y cuando volví al cuarto, mi mundo se quebró. Vi mi cuerpo. Yo seguía acostado en la cama. Y mi novia estaba encima de mí, colocando cosas sobre mi espalda. Plumas negras. Huesos. Un líquido espeso y oscuro. Yo no entendía nada. Estaba en shock, mirando todo como si estuviera viendo una película, pero sabía que eso era real. Quise gritar, pero no tenía voz. Quise moverme, pero no tenía cuerpo. Ella hablaba en voz baja, en un idioma que no entendía, como si rezara o murmurara una especie de hechizo. Me estaba usando. Usaba mi cuerpo para hacer algún tipo de ritual, y eso no era la primera vez. En ese momento, lo entendí todo. Cada vez que dormía allí, algo me pasaba, algo que me dejaba débil, como si una parte de mí desapareciera por la noche. Pensé que estaba muerto. Que mi alma se había separado del cuerpo. Pero entonces recordé algo que mi abuela me decía cuando era niño. Si algún día el mal te toca, reza. Aunque no puedas hablar, reza por dentro. Así lo hice. Empecé a orar en silencio, dentro de mí. Con cada palabra que decía mentalmente, sentía como si una luz se encendiera poco a poco. El miedo empezó a disminuir, y una fuerza nueva me rodeó. Y de golpe, volví. Abrí los ojos de nuevo, ya dentro de mi cuerpo. Mi novia aún estaba encima, con los ojos cerrados, como en trance. Sin pensar, me levanté de golpe, me quité las cosas del cuerpo y le grité. ¿Qué estás haciendo? Ella abrió los ojos,
como si despertara de un sueño, y no dijo nada. Solo me miró, pálida, como si me hubiera visto muerto. Salí de ahí sin voltar atrás, tomé mis cosas y me fui en la madrugada. Nunca más volví a esa casa. Cambié de número, de redes, de todo. No quiero saber qué hacía conmigo ni por qué. Solo sé que si no hubiera despertado esa noche, tal vez no estaría contando esto.